CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea en este viernes 10 de febrero de 2012. Gracias por estar con nosotros. Saludos a nuestros cibernautas que nos acompañan a través de la prensagráfica.com. También a nuestros televidentes que están con nosotros en canal 25 a las 9 de la noche. Pueden enviar sus comentarios, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Este día, con nuestro invitado, vamos a hablar un poco sobre la experiencia como candidato a diputado por el departamento de San Salvador, puesto que es por primera vez que se lanza a este esfuerzo. Él es un reconocido empresario en nuestro país, ex dirigente también gremial. Vamos a conversar con él entonces en la próxima hora sobre también su propuesta legislativa de cara a los ciudadanos, especialmente el departamento de San Salvador. Está con nosotros en nuestros estudios Edwin Zamora, candidato a diputado por el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Edwin, bienvenido. Un gusto. ¿Qué tal, William? Un gusto estar con usted y muchas gracias, amigos que nos están viendo y escuchando en este momento y hoy en la noche. Gracias. Exactamente. Edwin, para comenzar un poco en breves palabras, ¿cuál ha sido la experiencia, digamos, de estar en la calle de manera permanente, en contacto con la gente? Digo esto porque usted, bueno, su nombre es un empresario, en el pasado vinculado con los textileros, ¿no? Con la principal gremial de textileros en el país. Entonces, ¿qué ha significado, por ejemplo, incluso dar ese paso de una gremial luego de estar en ese contacto más íntimo con la gente? Sí, verdaderamente, creo que usted lo ha dicho con claridad, o sea, se traduce de estar en un ambiente relativamente reducido, porque uno interactúa con gente que está haciendo un poco lo mismo que uno en el sector empresarial, en el caso mío en la industria textil y de confecciones y en el ámbito gremial en general. Ahora uno comienza a interactuar con una diversidad enorme de personas, de todas las áreas del departamento de San Salvador, en mi caso, porque voy por San Salvador, claro. Pero es una experiencia verdaderamente enriquecedora porque tiene la oportunidad de escuchar las opiniones y las inquietudes de toda la gente, muchísimo contacto personal, y en ese sentido la campaña mía se basa precisamente en eso. O sea, no ha sido una campaña de mitines o una campaña de apenas saludar a las personas, sino que quizás vamos un poquito más despacio, pero hacemos reuniones en las comunidades o reuniones de profesionales o reuniones de simples ciudadanos y estamos interactuando con ellos, discutiendo política en serio, hablando de los problemas que nos aquejan a todos y teniendo la oportunidad de escuchar cuáles son sus inquietudes y sus opiniones y compartir mi visión. Hay un gran cambio digamos, de estar como representante de una gremial en el vínculo. Claro, uno se mueve en diferentes esferas, a veces, en el caso de los periodistas tenemos esa virtud, digamos, que uno se puede mover en diferentes esferas, conocer un poco el palpitar de sectores políticos, empresariales y también de la gente, porque al final de cuentas uno se mueve mucho en el reporteo y todo esto. En el caso suyo, por ejemplo, esa experiencia de moverse en diferentes escenarios, ¿le ha permitido más entrar en más contacto con la gente, conocer más la realidad, o usted ya la conocía en aquel momento? Sí, en gran medida ya la conocía, porque aunque vengo exclusivamente del mundo empresarial y aún dentro de las empresas donde he trabajado, uno tiene contacto con toda la población. Yo hablo de una política de puertas abiertas, pero he vivido las puertas abiertas como empresario. Yo interactuaba como empresario con los gerentes, obviamente, pero con operarios, con gente en todo nivel organizacional. Entonces uno en ese ambiente tenía que interactuar con toda la gente con que trabajaba, y como empresas socialmente responsables, uno de los aspectos era nuestro contacto con las comunidades, nuestra responsabilidad hacia las comunidades. Entonces también tuvimos mucha oportunidad de tener ese contacto, de trabajar con escuelas, con unidades de salud, con vecinos que no tenían agua y que había que apoyarlos proveyéndoles agua. Hicimos un poco de todo eso. Entonces sí había un cierto contacto con
con gente de los diferentes ámbitos, pero debo de aclarar que ahora ese contacto es muchísimo más profundo y los temas a discusión son muchísimo más variados. Entonces hay una apertura completa y uno platica con la gente un poco más de tú a tú, entendiendo verdaderamente como ciudadanos qué necesitamos hacer. Vamos a platicar un poco más adelante ya de la propuesta concreta que está ofreciendo usted a la gente del departamento de San Salvador. Digo esto porque me interesa saber también su propuesta, cómo surge. Es decir, ¿usted la elaboró a partir de hacer diagnósticos, a partir de ese contacto con la gente o de qué forma? Porque hoy que está en contacto con la gente directamente, ¿cuáles cree usted que son los problemas más sentidos que tiene la gente? No lo de las encuestas, o sea, sino... No. Porque claro, ver un poco si efectivamente también lo de las encuestas se está reflejando, es eso lo que está en el palpitar de la gente. Sí, recordemos que lo que se está persiguiendo es un curul en la Asamblea. Exacto. Entonces tenemos que estar ubicados qué es lo que un diputado puede hacer y no puede hacer. La manera que llegamos a mis propuestas, a nuestras propuestas, yo diría que es una combinación. El partido tiene su plataforma donde habla de 15 diferentes ejes donde vamos a trabajar. Pero cada uno de nosotros ha escogido el área donde tiene un mayor potencial de incidir. En mi caso, aparte de la plataforma del partido, yo partí de una inquietud ciudadana propia. O sea, cómo yo veía que debíamos interactuar los ciudadanos con los funcionarios públicos, con los políticos en general. Y fue así como entré a la política. Entonces, en gran medida, mi plataforma se basa en las experiencias que he tenido personalmente y que la gente con que yo he trabajado a todo nivel han tenido y la retroalimentación que ellos me daban. Finalmente, en la interacción con las personas durante la campaña, ese enfoque se ha ido afinando cada día más, pero la esencia de una política de puertas abiertas, la esencia de transparencia, la esencia de rendir cuentas, la esencia de que los funcionarios públicos somos servidores públicos y que eso tiene que permear y eso es lo que tenemos que hacer como políticos, eso partió desde el principio por nuestras vivencias como ciudadanos. Perfecto, debo hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, aterricemos ya esto entonces sobre los temas concretos que son los que usted está promoviendo. Es decir, ¿por qué la persona que vive en el departamento de San Salvador puede pensar en un momento determinado, voy a darle el voto a Edwin Zamora? Es decir, ¿en dónde está el clic que usted está haciendo entonces con este ciudadano? Para que el ciudadano se sienta entonces movido a votar por Edwin Zamora. Vamos a una pausa, regresamos. El FMLN en San Marcos, con visión alternativa de desarrollo local, liderada por el Dr. Fidel Fuentes, trabaja por embellecer y ordenar la ciudad. La inversión social como apuesta integral a la familia incluye proyectos de red vial, promoción de la salud comunitaria y la producción agrícola, programa de alfabetización, promoción de arte y cultura. Y en todo el municipio se beneficia a la niñez y juventud en el deporte. En San Marcos, por tu seguridad y bienestar, el cambio sigue. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio.
Está con nosotros en nuestros estudios Edwin Zamora, candidato a diputado por el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena en el departamento de San Salvador. Edwin, le decía, ¿por qué se tiene que, o cómo es que se va a sentir motivado un ciudadano del departamento de San Salvador a decir, bueno, ¿por qué voy a votar por Edwin Zamora? Es decir, ¿cómo hace usted para enamorarlo, si le podemos llamar de esa manera, al votante? Es decir, y convencerlo de que efectivamente tiene que dar el voto por usted. Lo que hemos tratado de hacer es hablar con claridad, hablar con transparencia, honestidad y tratar de compartir nuestra visión ciudadana con los posibles votantes. Nunca he participado en política, hasta hace 2 años me incorporé al partido y hasta ahorita estoy buscando un puesto de elección popular. Entonces mi perspectiva es totalmente la de un ciudadano. Entonces hemos tratado de hablar simplemente con la verdad que conocemos desde la perspectiva ciudadana. En ese sentido, la primer preocupación que este servidor traía y que hemos verificado, confirmado en nuestras conversaciones, es que el ciudadano quiere que los funcionarios públicos, los servidores públicos, le escuchen, trabajen por ellos, lo atiendan, sean transparentes y estén permanentemente en sintonía, que les den los espacios. Entonces, todo ese conjunto de necesidades de la ciudadanía, nosotros lo traducimos a una frase de política de puertas abiertas. No solo una política que me regirá durante mi estancia en la Asamblea, sino que una forma de hacer política de puertas abiertas. Nosotros estamos promoviendo, estamos insistiendo que la mejor política es la política de puertas abiertas, donde los ciudadanos participan. Hay básicamente 2 ejes, 2 conceptos de la política de puertas abiertas. Un concepto es el concepto de transparencia. Un funcionario público, un servidor público tiene que ser totalmente transparente y totalmente expuesto a la crítica ciudadana. Y tener la transparencia de enseñar todo lo que hace, todo lo que usa, los recursos que utiliza del Estado y todo el trabajo que hace, para que los ciudadanos puedan ver si están de acuerdo o no están de acuerdo y puedan ser críticos sanos de su gestión y para que esa gestión se mejore y esté en mayor sintonía con la ciudadanía. Pero además, la política de puertas abiertas quiere decir permitir la participación ciudadana. Yo creo que El Salvador solo puede transformarse en el país que nosotros necesitamos y queremos, en el país que nosotros nos merecemos, si todos los ciudadanos nos involucramos. No podemos sentarnos al margen y esperar que unos pocos políticos decidan por nosotros. Al fin y al cabo, los políticos son servidores públicos al servicio de la ciudadanía. Ya. Edwin, pero ¿cómo se va a traducir esto en términos prácticos? Es decir, si usted llega entonces, ocupa un escaño en la Asamblea Legislativa. Es decir, porque ahora obviamente se está en campaña, todo el mundo lo está viendo muy cerca, lo ve muy accesible a Edwin Zamora, al igual que usted, muchos candidatos, evidentemente, de todos los partidos políticos. Los ve uno ahora en las calles, con facilidad en una esquina, están ahora pegando stickers en los vehículos, dando banderas, o sea, y es normal. Pero a veces la gente siempre resiente que eso se ve únicamente en campaña. Pero ya una vez que alcanzó la silla en la Asamblea Legislativa o alcanzó la silla en el municipio, el funcionario se aleja. ¿Cómo va a ser usted entonces? ¿O va a mantener ese comportamiento permanente de contacto con la gente desde la Asamblea si llega a ocupar una silla? Por supuesto. Primero quiero señalar que la pregunta esa de que ahora andan aquí cerca y después ya no se asoman, ese comentario lo he recibido en toditas las reuniones donde yo he ido. Claro. O sea que la inquietud y la preocupación ciudadana es, y no dicen, los de tal partido, los de cuál partido son los que no vienen. Porque hay candidatos de algunos partidos que dicen, no, nosotros siempre hemos estado llegando. Pero obviamente la percepción ciudadana generalizada, no digo que es lo que todo el mundo hace o todos los candidatos, todos los diputados hacen, pero la percepción ciudadana generalizada es, a mí nunca me vienen a ver. Y obviamente si el río suena es porque piedra lleva.
O sea, tenemos que escuchar esa inquietud de los ciudadanos. Quiero decir que como empresario siempre practiqué la política de puertas abiertas. A mi oficina yo tuve la oportunidad de liderar una compañía que empleaba 10,000 personas y siempre atendí a cualquier persona que quería hablar conmigo. Siempre me reunía con diferentes grupos de interés, porque creo que solo las personas que están haciendo el trabajo, que viven el día a día, conocen los problemas a profundidad y por ende pueden ayudarnos a encontrar las respuestas. O sea que cerrar las puertas es cerrar las puertas a entender cuál es el problema y a encontrarle su solución. Concretamente, ¿cómo pienso yo manejar esta política de puertas abiertas? Tiene 3 ejes. La política de las puertas abiertas a la política, las puertas abiertas a las oportunidades y las puertas abiertas a mi persona. ¿Qué quiere decir las puertas abiertas a la política? No solo en Facebook, sino que en mi página web y además mediante reuniones permanentes con las diferentes comunidades, como ya las estamos haciendo, porque mi campaña se basa en reuniones de 20, 30, 50 personas y no en grandes mitines o solo saludos a personas, sino que es reuniones para discusión seria de temas políticos. En esos 3 formatos yo pienso rendir cuentas de el dinero del Estado que tengo yo a disposición y cómo lo invierto y cómo lo gasto, los recursos del Estado. Segundo, un reporte de los usos de los fondos en la Asamblea, un reporte de cómo invierto mi tiempo como diputado, un detalle de qué he estado haciendo para atender mi trabajo como diputado. Y finalmente, un esfuerzo para una reducción presupuestaria en la Asamblea. El presupuesto del año pasado de la Asamblea fue de $53 millones. Para 84 diputados, corresponde una inversión estatal como de $700,000 por diputado. No se le dan a los diputados los $700,000, pero el costo de operar la Asamblea cuesta eso. Creo que, como en toda institución, hay una oportunidad de reducir costos que debemos de verla muy detenidamente. Eso es la puerta de la política. La puerta de las oportunidades, creo que con mi experiencia empresarial podemos promover leyes que faciliten la generación de empleo y la creación y la operación fácil de empresas pequeñas y medianas. Lo que nos ha tocado crear empresas, nos damos cuenta que el gobierno a veces como que va en contra de la generación de empleo con tantas trabas que hace. Y finalmente la puerta de Edwin Zamora. La puerta de Edwin Zamora, nosotros estamos ya gestando una casa del diputado, que no es un modelo que nos hemos inventado nosotros, sino que hay en otros países donde un diputado tiene un lugar donde recibe al pueblo para hablar de la legislación y de las necesidades. O sea, fuera de las instalaciones de la Asamblea Legislativa. Fuera de las instalaciones de la Asamblea Legislativa. Debo hacer una pausa comercial, porque me interesa que abordemos, ya que usted, bueno, es empresario, pero también y conoce esa realidad, hablar un poco también entonces del tema de cómo hacer desde la Asamblea Legislativa que fluyan iniciativas que tengan que ver justamente con el tema de reactivación económica, que es a lo que estamos entrando. Pero para que pasemos más al detalle, vamos a una pausa y volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder
para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Edwin, me imagino que en las conversaciones que ustedes tienen con la gente de manera permanente y de forma recurrente deben haber dos temas esenciales de preocupación en la gente. Uno, y también lo están indicando las encuestas, desde luego, es el tema de la seguridad y el tema de la economía. Digamos que tengo la impresión de que en el caso suyo la fortaleza, evidentemente suya, tiene que ver con la parte económica. En materia de seguridad, obviamente, usted no ha sido policía, no ha estado vinculado al tema de seguridad, pero en el tema de economía, pues como empresario le permite estar más en contacto. Voy a la pregunta entonces que planteaba en el segmento pasado. ¿Cómo va a trabar entonces ese gran tema, por ejemplo, el de la economía, desde la Asamblea Legislativa, para que eso fluya entonces a través de las iniciativas? Algo me comenzaba a dar algunas luces ya, decía usted, los problemas que tienen las pequeñas o medianas empresas para poder instalarse y desarrollarse en este país. Pero desde la Asamblea, ¿qué es lo que se puede hacer? Que sea distinto a lo que ya se ha hecho. Antes de entrar al tema de la economía, quisiera tocar el tema de la seguridad también, porque es el tema que el 70-80% de los ciudadanos salvadoreños expresan. Yo creo que esto de estar hablando que vamos a resolver los problemas de la seguridad desde la Asamblea Legislativa es un poco complicado. Todos los gobiernos en el mundo, desde su creación, fueron creados precisamente para proveer seguridad a los ciudadanos. Es una competencia exclusivamente del Poder Ejecutivo resolver el tema de la seguridad. Y creo que desde la Asamblea debemos de apoyar al Poder Ejecutivo con todas las iniciativas que el Poder Ejecutivo quiera perseguir, siempre y cuando nos lleven a resolver el problema de la seguridad. Yo me comprometo a apoyar en ese sentido todas las iniciativas que nos ayuden a resolver el problema de seguridad, desde un punto de vista represivo. Desde un punto de vista preventivo, creo que está ligado a la segunda pregunta, al tema del trabajo. El tema de la economía y del trabajo. Parte del problema de la seguridad es que nuestra gente, nuestros jóvenes en particular, no encuentran trabajo, pero en general uno habla con las comunidades y su gran inquietud es, mire, ¿y cómo vamos a hacer para conseguir trabajo para jóvenes? Me preguntan primero, y después viene una persona adulta, ¿y cómo vamos a hacer para conseguir trabajo para los adultos? Claro. Y después, ¿cómo vamos a conseguir trabajo para las mujeres? Y después para las madres solteras, y pues después para las personas con discapacidades, y después para los adultos mayores. Entonces, si uno se pone a tratar de resolver el problema para un sector de la población, no resuelve el problema porque hay otros 5 sectores, 10 sectores que necesitan que se les atienda el problema. Entonces el problema en general es cómo vamos a resolver el problema de la economía y del trabajo en nuestro país. Yo creo que el generador de riqueza y de empleo más grande que tiene cualquier país, y el nuestro no es excepción, son las pequeñas y medianas empresas. Porque se pueden crear cientos y miles de esas empresas todos los años. Y con cada una de ellas que genere 5 o 10 empleos, hay un efecto multiplicador enorme. Los que hemos creado empresas, los que nos ha tocado buscar que las empresas sean exitosas, nos hemos dado cuenta que los gobiernos muchas veces, con el afán de hacer mejor las cosas, crean una serie de obstáculos y le crean una dificultad enorme a los emprendedores y a los empresarios de crear su empresa y de operarla. Nosotros estamos elaborando en este momento una ley que facilite la operación, que desburocratice la operación de pequeñas y medianas empresas y que facilite el crédito para ellas. Hay muchísimos obstáculos para otorgar créditos. La banca actualmente tiene muchísimos obstáculos para otorgar créditos a la pequeña y mediana empresa. Además, hay requisitos legales y fiscales infinitos para las pequeñas y medianas empresas, iguales que los tiene una multinacional. No es razonable que una pequeña o mediana empresa tenga que llenar todos esos requisitos, al igual que una multinacional, porque no tienen los recursos para contratar a todo ese batallón de personas. Es decir, me está diciendo que una empresa, una mediana y pequeña empresa en este país se puede tardar el mismo tiempo en llenar todo el proceso de requisito burocrático que una empresa multinacional, o sea...
Sí, pero no solo el problema es la constitución de la empresa y la echada en marcha, sino que es el problema de la operación en sí, todos los requisitos de operación. Una cosa muy sencilla, por ejemplo, el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta en este país se le aplica igual a una pequeña empresa y mediana empresa que a una empresa grande. Que si las tasas son distintas o no es otro tema, pero tiene que tener su auditor fiscal, tiene que tener su auditor propio, ¿por qué no simplificamos esa gestión para que con un impuesto sencillo ellos puedan operar y con una declaración sencilla ellos puedan operar? O sea, se las complicamos. Hay países donde solo declaran el 1% sobre sus ventas y ni tienen que llevar contabilidad formal. Con solo que reporten sus ventas y declaren el 1% sobre sus ventas y pagan ese impuesto, automáticamente ya llenan el requisito fiscal. Y eso es un éxito que le simplificó la vida a un pequeño y mediano empresario. No da lugar al tema de evasión fiscal ni nada de eso. ¿Qué más evasión fiscal que la que tenemos actualmente? Hay empresarios, mal llamados empresarios, que no pagan ni impuesto, ni IVA, escondidos en el sistema informal. Lo que tenemos que hacer es promover, facilitarle a los pequeños y medianos empresarios que se formalicen, porque no solo tiene un efecto fiscal, sino que tiene un efecto negativo para el ambiente laboral, porque las personas que trabajan en esas empresas del sector informal no reciben los beneficios, las prestaciones sociales que una empresa formal. Entonces hay que simplificarles la vida a ellos para que se formalicen y que sea un impuesto, aunque sea relativamente pequeño, pero que lo puedan pagar siempre para que se formalicen, para que tengan oportunidades a créditos y a crecimiento. Bien, vamos a otra pausa. Cuando regresemos, ayer compartíamos con Luis Cardenal, el presidente de la Cámara de Comercio, sobre la situación de violencia, cómo está impactando el desarrollo de la pequeña empresa en este país, el caso del comercio y la industria. Y él decía que se va a presentar en estos días ya una estadística de el número de empresas que cerraron el año pasado debido a la crisis económica, pero también por el tema de la seguridad. Entonces, un poco, evidentemente son dos temas que están amarrados. Correcto. Hablemos de eso después de la pausa comercial. Gracias. Después de un esfuerzo conjunto entre las vendedoras y la alcaldía de San Marcos por la construcción de un mercado digno, el alcalde Dr. Fidel Fuentes y su consejo ha hecho realidad el sueño de más de 800 comerciantes, inaugurando un mercado moderno, ordenado, seguro y con amplio parqueo. El Dr. Fidel Fuentes y su gobierno transforma San Marcos en un polo de desarrollo socioproductivo al servicio de sus ciudadanos. San Marcos no te falla. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Edwin, las empresas evidentemente que tienen muchas dificultades, usted ya lo decía en los segmentos anteriores, toda la burocracia para poder formalizar una empresa, claro, todo esto pasa por el fisco y todo eso, de formalizarla después la parte operativa, me decía usted. Pero el punto es cómo sostenerla también en el tiempo, porque vaya, le compartí el dato, el presidente de la Cámara de Comercio nos decía ayer que hay cerca de 200 empresas que han cerrado por la situación económica que tenemos, que es bastante crítica, y también por el tema de inseguridad. Entonces, ¿Por dónde se debería de comenzar para poder desactivar los obstáculos que impiden el desarrollo de la pequeña y la mediana empresa en el país? El tema de seguridad, por ejemplo, cuando se habla de seguridad se dice que hay que reformar los códigos, sí, pero vaya, todo eso pasa por llevarlo a la Asamblea Legislativa, eso le puede llevar 2 meses, 3 meses, y ahora en campaña pues quizás ni pasaría. Pero hay otras medidas que el Ejecutivo puede desarrollar en materia de seguridad pública sin necesidad de meterse a la discusión legislativa. Pero vuelvo entonces en el caso de las empresas. ¿Qué medidas desde su punto de vista son las que deberían de impulsarse ya y que no necesitan hacer todo un proceso tan burocrático? O sea, no estoy seguro que entiendo bien la pregunta, William, porque
O sea, me refiero, para clarificarle entonces, me refiero al hecho, Edwin, de iniciativas que se pueden tomar que no necesariamente tengan que pasar por toda una discusión legislativa, sino que puedan ser, por ejemplo, de decisión del Ejecutivo. Sí, eso ya estamos jugando al Ejecutivo, ¿verdad? O sea, bueno, no estamos pensando en 2014. No estamos pensando en eso, pero si me pide que yo opine qué debería ser el presidente Funes, por ejemplo, es un poco complicado. Ahorita estoy preocupado por qué debería de ser desde la Asamblea Legislativa, pero la primera cosa que si me tocara recomendarle al presidente Funes, que eso es lo que entiendo que me está preguntando, es darle línea a sus ministros que investiguen cómo la gestión de su ministerio obstaculiza la operación de las empresas pequeñas y medianas. En general todas las empresas, pero en particular las empresas pequeñas y medianas, porque son las empresas que tienen menos recursos para atender tanta exigencia y tanta traba. Pero hay muchísimos ministerios donde nos hemos ido complicando como salvadoreños, cada vez poniendo mayores obstáculos y mayores trabas. La primera línea que yo le dijera a mis ministros fuera, miren, descomplíquenle la vida a los empresarios y quiero que me den un reporte de todos los requisitos, todo el tiempo que tienen que tardar en cada uno de sus trámites y cómo lo va a reducir eso a menos de un 10% de lo que ya tienen. Sí, simplificar todos los procesos. Simplificar todos los procesos. Un mandato del Ejecutivo para simplificar todos los procesos en todos los ministerios. Porque todos los ministerios con que tienen que ver los empresarios les exigen una y otra cosa y cada vez se tardan más en darles respuesta. Entonces esa sería de entradita la primera instrucción que... Ahora, porque el resto de iniciativas sí tiene que pasar desde luego por la Asamblea Legislativa. Sí, hay iniciativas que tendrían que pasar por la Asamblea Legislativa como iniciativas de impuestos o como iniciativas de incentivos o como iniciativas de reducir restricciones para el tema financiero. Eso tendría que pasar por la Asamblea Legislativa. Pero el presidente podría, en primer lugar, darle ese mensaje a sus ministros y en segundo lugar, dar un discurso verdaderamente pro inversión y pro pequeños y medianos empresarios. Pero un discurso que invite y que enamore a los empresarios para invertir. Con el tema de la seguridad, nuevamente, es una responsabilidad que tiene el Ejecutivo y tiene que, entiendo con los cambios que ha hecho el presidente, que se busca una solución. Tenemos que reconocer que no es un problema fácil. O sea, podemos hablar de que hizo, que no hizo, que puso, que no puso, pero la realidad es que el problema de la inseguridad es un problema difícil. Creo que está tratando de abordarlo de la mejor manera con los recursos que puede, pero los salvadoreños tenemos que entender que no se va a resolver de la noche a la mañana y todos tenemos que colaborar en la solución de ese problema. Estaba pensando un poco en la experiencia que está desarrollando en este momento Honduras, Edwin, y es, por ejemplo, la creación de un país prácticamente dentro del propio país. O sea, en este momento hay una actividad fuerte a nivel empresarial, a nivel de gobierno, tratando de movilizarse a nivel mundial para atraer inversionistas. Bueno, el año pasado hicieron un evento importantísimo con grandes empresarios para generar condiciones, ofrecerles más bien el país y las condiciones para que puedan operar. En El Salvador se podría hacer eso, es decir, ¿y cuál es el papel que podría jugar la Asamblea Legislativa? Yo creo que ese experimento que está haciendo Honduras es un experimento muy interesante. Lamentablemente, en los países, por razones políticas, se van complicando las decisiones y a veces vamos tomando decisiones que nos alejan del desarrollo sostenible y del bienestar de la gente por razones políticas, a veces por razones inclusive populistas. Un experimento como el que está haciendo Honduras podría ser interesante y podría inclusive ser interesante para El Salvador y creo que si hubiese la voluntad política se pudiera hacer. Pero más importante que eso es que debemos de analizar el país en general y cómo vamos moviendo todo El Salvador a un modelo de desarrollo sostenible, a un modelo que tenga desarrollo humano y un modelo que tenga el desarrollo institucional que necesitamos para llegar a ese desarrollo sostenible. Pero si queremos hacer un experimento como esos en una isla dentro del país para ver si funciona, para después replicarlo en todo El Salvador,
podría ser interesante, pero creo que lo relevante es que hagamos los cambios necesarios para que El Salvador vaya en el camino correcto. Ya, entonces dejo plantear la interrogante, vamos a la pausa. Desde la Asamblea Legislativa, ¿qué tipo de leyes se podrían crear o qué tipo de incentivos concretos entonces? Vamos a una pausa y regresamos. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Learn, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Edwin, le comentaba en el corte comercial y por su experiencia también, por ejemplo, en el país tenemos una situación concreta que tiene que ver con el tema de la falta de inversionistas. O sea, la inversión no está viniendo al país, está yendo a otro lado. Es el país de Centroamérica que menos ha crecido en términos de desarrollo. ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, ¿en dónde están esas debilidades? Usted me enumeraba algunas, pero yo le preguntaba en el corte, por ejemplo, en el tema de incentivos. O sea, ¿qué es lo que puede estar ofreciendo Nicaragua? ¿Qué es lo que puede estar ofreciendo, no se diga Panamá, Costa Rica, que nosotros no estamos dando? Como sí, para empujar algunos cambios localmente y desde luego ver también desde lo que se puede hacer desde la Asamblea Legislativa. Los países, al igual que las empresas y que las personas, compiten por atraer inversión. Nosotros como salvadoreños estamos compitiendo con nuestros vecinos, pero con todo el mundo, para atraer inversión, para enamorar a los inversionistas, ya sea inversionistas extranjeros o inversionistas nacionales. Tanto los inversionistas extranjeros como los nacionales tienen la libertad de invertir en cualquier parte del mundo. En un mundo globalizado como vivimos ahora, el dinero se va donde la inversión promete un mayor retorno en el mediano, en el corto y en el largo plazo. Entonces El Salvador, para atraer inversión, tiene que crear las condiciones de estabilidad, un mensaje claro, que las reglas se van a respetar hoy, mañana y siempre. Pero cuando un inversionista invierte aquí en El Salvador y meses después le cambian leyes de impuestos sobre la renta, por decir algo no anunciado, algo inesperado, entonces ya sabe de que las reglas le están cambiando y que posiblemente no es ahí donde tiene que invertir. Si le cambian le ponen nuevas exigencias de trámites o nuevas trabas burocráticas, el inversionista no va a invertir. Si hay una inseguridad política en el país, tampoco va a invertir. Y en ese sentido, por eso yo creo que los políticos debemos de dejar de confrontar, debemos de dejar de tener ataques entre nosotros y debemos de comenzar a atender los problemas del país viendo juntos cómo resolverlos hacia adelante. Porque esa confrontación y ese ataque solo desanima la inversión en nuestro país. Eso es crear el clima atractivo para la inversión. Pero además, todos los países que dan algún tipo de incentivo a la inversión y eso en algún momento tiene un costo inicial.
como exoneración de impuestos, como retribuciones a los empresarios que inviertan, que generen empleo, relacionada con el número de empleos que generen, como facilidades de, bueno, si una empresa que se instala pierde dinero, por ejemplo, ahora acaba de pasar una ley que después de 3 años de perder dinero, no importa si ha perdido o no ha perdido, comienza a pagar impuestos. En ningún país del mundo se ve eso. O sea, los impuestos, uno paga impuestos sobre la renta si ganó, y si no ganó, no paga. Es más, hay países en el mundo que se pueden llevar las pérdidas del año anterior contra ganancias de años futuros. Aquí nunca se ha podido hacer eso. O sea, si se perdió el año anterior, mala suerte, y si este año se ganó, hay que pagar impuestos sobre las ganancias de este año. Todas esas cositas desincentivan la inversión. Entonces podemos entrar en el discurso ideológico que los que tienen y los que pueden y los que más tienen que paguen. Pero al final, los más perjudicados son los que no tienen y los que no tienen empleo. Hablábamos en el corte comercial cómo le cambia la vida a la gente un empleo, por muy sencillo que sea el empleo. Una persona, yo he tenido la oportunidad ahora visitando las comunidades de estar más en contacto con gente desempleada. Antes tenía mucho contacto con gente empleada. Ahora tengo mucho contacto con gente desempleada. Lo triste es que estas personas viven, si se les puede llamar vivir, con menos de $100 al mes. Toda la familia, familias de 6, 7 personas, con $100 al mes. Uno se pregunta, ¿y cómo es posible que esta gente sobreviva así? Entonces, un empleo legal, por poco que pague, va a ser 1000 veces mejor que un empleo de este tipo. O que un desempleo, más bien dicho, de este tipo. Entonces, como salvadoreños tenemos que dejar atrás el debate ideológico y tenemos que preocuparnos primero que todos los salvadoreños tengan un empleo digno. Eso es lo primerito que tenemos que hacer. Bueno, justo en este momento ahí ha revivido de alguna manera la controversia que hay entre Walmart, la cadena de supermercados, con la alcaldía de Mexicanos. Y justamente tiene que ver con el tema de, bueno, hay muchas versiones sobre eso, pero tiene que ver con las condiciones en que un municipio puede dar o no para la inversión. Porque ahí también el alcalde ha atribuido un poco de esto a los permisos de la OPAMS y ese tipo de cosas. Pero en concreto ahí hay un ejemplo, o sea, una empresa que puede generar 400, 500 empleos, por ejemplo. Sí, no solo los empleos que generaría cuando ya esté operando, sino que los empleos que generaría para construir la tienda, ¿verdad? Mire, yo tengo un poco la oportunidad de conocer cómo operan muchas compañías de estas grandes. Y lo que he visto es que se aseguran de cumplir las leyes de los países donde operan. Y si les metemos como salvadoreños, o como gobernantes, o como servidores públicos, tanta traba, lo que van a hacer para ellos es muy fácil. El mundo tiene más de 100 países, y se van a ir al país que les permita hacer una inversión, que les permita generar ese bienestar, generar esa riqueza para el país y para los inversionistas de la compañía. Entonces nosotros tenemos que tomar la decisión como salvadoreños, si queremos eso, o si preferimos que se vaya a nuestros países vecinos. De acuerdo, vamos a otra pausa comercial, volvemos. El FMLN en San Marcos, con visión alternativa de desarrollo local, liderada por el Dr. Fidel Fuentes, trabaja por embellecer y ordenar la ciudad. La inversión social como apuesta integral a la familia incluye proyectos de red vial, promoción de la salud comunitaria y la producción agrícola, programa de alfabetización, promoción de arte y cultura. Y en todo el municipio se beneficia a la niñez y juventud en el deporte. En San Marcos, por tu seguridad y bienestar, el cambio sigue. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero
que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con La Prensa Gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con La Prensa Gráfica lo compras. Con La Prensa Gráfica lo pagas. La Prensa Gráfica. Noticias de verdad. Edwin, hay un tema que abordamos de alguna forma, pero fue bastante rápido cuando comenzamos la entrevista y tiene que ver con el desarrollo mismo de la campaña, de su campaña y de cómo está presentando los ejes estratégicos, digamos, sus ofrecimientos como candidato a diputado, pero también los del partido. Esa es una cosa. La otra es el tema de financiamiento de campaña. ¿Cómo están haciendo? Porque ahora cada candidato, como se va a votar por persona, cada uno está haciendo su propia estrategia de posicionamiento ante la gente, pues. Entonces, ¿cómo están haciendo? ¿Cómo combinan esas cosas? Pero a ver, son dos preguntas distintas. El tema de cómo se maneja la campaña cada uno de los candidatos, el partido institucionalmente, yo creo que muy proactivamente y con sabiduría, desde que surgió esta nueva forma de hacer política, estableció un reglamento donde se pusieron las reglas básicas para evitar un conflicto entre los candidatos y estableció una política donde institucionalmente iba a apoyar a todos los candidatos por igual, con apoyo publicitario, con recursos, con lineamientos hacia todas las estructuras del partido. Lo hemos visto de alguna forma en el tema de publicidad, por ejemplo, si es San Miguel hemos visto un spot donde aparecen los tres candidatos a diputados en un solo mensaje, es decir, en un solo spot. Esa es una forma equitativa y me imagino que ese es del partido. Ese es el esfuerzo institucional que el partido está haciendo en toditos los departamentos. En el caso de San Salvador salimos los diferentes diputados de 5 en 5 o de 4 en 4 y se nos da un tiempo equitativo a todos para poder expresarnos y proyectarnos. Pero han dejado en total libertad para que también ustedes hagan lo que está dentro de sus posibilidades y recursos. Correcto. Además, nos han permitido hacer eso. Cada uno, creo que Arena ha sido el único partido que hizo un esfuerzo serio en buscar diferentes tipos de candidatos. O sea, aparte en el caso de San Salvador, aparte de nuestros 8 diputados que van de regreso y que cada uno de ellos tiene sus fortalezas y sus experiencias, se escogieron otros 16 como un abanico de ofrecimientos para la ciudadanía. Pero eso viene relacionado no solo con sus capacidades y conocimientos y con sus experiencias y trayectoria, sino que también con su habilidad de conectar con apoyos de todo tipo, con apoyos económicos o con apoyos de estructuras, apoyos de trabajo, apoyos en especies. Y la verdad es que es impresionante cómo todos los candidatos de Arena han sido capaces de conectar con sus apoyos para demostrar lo que cada uno tiene la capacidad de ofrecer, siempre dentro del marco institucional del partido. ¿Cómo hacer para que no se generen las disputas, los roces, las inconformidades, porque no todos tienen los mismos recursos? Entonces, para que el desarrollo de la campaña individual no genere malestar interno. Creo que el primer paso ha sido este reglamento que el partido hizo para enmarcar el comportamiento de todos los candidatos. Pero en la medida que vamos conociendo esta manera nueva de hacer política, cada uno va a ir aprendiendo que tiene fortalezas que a veces no conocía. Cada uno nos hemos conocido a nosotros mismos y hemos conocido quiénes son nuestros apoyos. Y es increíble que a veces uno piensa que una persona que viene de un ámbito que quizás no es donde hay más recursos económicos, por decir algo, ha logrado conseguir apoyo porque creen en él o en ella. Claro. Entonces el tema es cómo cada uno se proyecta, qué plataforma ofrece, cuánto trabaja. Yo tengo compañeros candidatos a diputados que están trabajando de sol a sol y uno los ve en todo lado. Y creo que las elecciones los van a favorecer por el arduo trabajo que han estado haciendo. Entonces, los votos no solo se traducen a cuánto dinero se le mete a una campaña, sino que los votos se traducen también
a cuánto trabajo estamos haciendo cada uno de nosotros por conectar con nuestros votantes, por proponerles algo que verdaderamente los atrae. Edwin, ¿no ha llegado el momento en que los partidos políticos asuman ciertas decisiones y se deje más en libertad, por ejemplo, al diputado ya a nivel de Asamblea Legislativa, a la forma de cómo vota en la defensa de los intereses de a quién representa? Por ejemplo, usted representa a San Salvador, lo que ocurre en Estados Unidos. El congresista, el senador responde a un estado. A su distrito. Y eso, exactamente, y eso lo hace que vote incluso distinto de los demás compañeros de su mismo partido político, porque está respondiendo a las necesidades de ese estado. Aquí no ha llegado el momento en que se pueda hacer de esa manera que, por ejemplo, su propuesta sea exclusivamente para el departamento de San Salvador y que responda más a los votantes de San Salvador. Yo creo, y lo he dicho ya varias veces, que los salvadoreños estamos viviendo un momento histórico. Esta forma nueva de elegir a nuestros diputados nos da la oportunidad por primera vez a los ciudadanos de elegir nuestros diputados con nombre y apellido. Eso va a inducir que haya aún una mayor conexión entre los votantes o los ciudadanos y sus representantes en la Asamblea Legislativa. Nuestra democracia en El Salvador es una democracia nueva. O sea, tenemos realmente un poquito más de 20 años de vivir en esta democracia y todo esto es un proceso. Creo que los salvadoreños tenemos que reconocer que las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, pero opino que este es un primer buen paso en esta dirección. Sé que ha habido muchísima discusión en reducir los distritos electorales. Se han hablado de llegar hasta 84 distritos electorales para que cada diputado represente a un distrito y solo haya un diputado por distrito. Pero eso también tiene sus complejidades que en un momento podrían violentar la Constitución. Entonces, el tema es que vayamos acercándonos gradualmente a esa democracia más conectada, más participativa con la ciudadanía. ¿Usted lo ve positivo eso? Definitivamente. Yo creo que en la medida que los gobernantes se acerquen a los ciudadanos más y los escuchen más, los representen más fidedignamente, en esa medida la democracia va a ser más vibrante, en esa medida El Salvador va a evolucionar al país que todos nos merecemos. Y por eso en mi campaña insisto en el mensaje de solo tú puedes cambiar las cosas en nuestro país. Por eso es que les pido, donde vaya, que no importa por quién decidan votar, obviamente yo deseo que voten por mi partido y por mi persona, pero más importante que eso aún es que todos votemos, que todos nos involucremos, que todos nos expresemos, para que los gobernantes, los servidores públicos, sean verdaderamente representantes del pueblo y trabajen para el pueblo, para la ciudadanía. Ya. ¿Ha llegado el momento de que los partidos transparenten sus campañas, el financiamiento de sus campañas de una ley de partidos políticos? Sí, nosotros como partido hemos presentado una propuesta de ley de partidos políticos y como muchas leyes se queda en el debate y en la discusión. Entiendo que otros partidos también tienen una propuesta. Creo que el tema aquí es: tenemos que trabajar seriamente para hacer una ley de partidos políticos y regresamos al tema de transparencia y de puertas abiertas. En la medida que los ciudadanos vayan adquiriendo confianza nuevamente en los partidos políticos, en los políticos en sí, porque hay transparencia, porque ven lo que está pasando y ven que pueden premiar a los políticos que hacen un buen trabajo y castigar a aquellos que no lo hacen con su voto, ¿verdad?, con su voto favorable para uno y con su voto de castigo para el otro. En esa medida los ciudadanos van a apoyar más la gestión política, van a apoyar más a los partidos políticos y vamos a poder evolucionar como país. Bueno, perfecto, se nos fue el tiempo. Gracias, Edwin, muy gentil. Muchas gracias. Bueno. Gracias, William. Bien, gracias a ustedes por sintonizarnos. Nos vamos a ver el próximo lunes. Esperamos que descansen durante el fin de semana. Nos vemos entonces. Gracias por su fiel sintonía.